Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana 3 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas del turno mañana. Como ya es costumbre, nosotros vamos a pasar lista. Comiencen. Listo. Vamos a ver lo que es ingeniería de requerimientos. A ver, para comenzar tenemos que ver algunos conceptos, algunos datos que son importantísimos, que nos va a permitir a nosotros poder ahondar a dónde nosotros queremos llegar, a dónde queremos, digamos, incidir con esto de requerimientos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos requerimientos, algo que se requiere, algo que necesito, ¿no? Una necesidad, ¿correcto? Entonces, nos habla que ingeniería de requerimientos, ojo, ingeniería de requerimientos, es el proceso de recopilar, ¿correcto? O sea, voy trayendo desde afuera, empiezo a recopilar, a recoger, ¿no? A indagar, ¿correcto? Analizar, es decir, entender, comprender, clasificar, ¿no? Y por último, verificar las necesidades del cliente para un sistema de software. Ojo, entonces un requerimiento, o sea, cuando se habla de ingeniería de requerimiento, es un conjunto de procesos, ¿no? Que es recopilar, que es analizar y es verificar. Cada uno de ellos va a tener distintos tipos de actividades, como hablamos el proceso, que es un proceso, hablamos la semana pasada. Un proceso es un conjunto de actividades, ¿no? Que realizan un determinado fin, que tiene un inicio o que tiene una entrada y que tiene una salida. Entonces, cuando yo digo el proceso de recopilar, entonces estoy hablando que este es un conjunto de actividades. Si yo digo el proceso de analizar, también estoy hablando de un conjunto de actividades. Y si digo el proceso de verificar, también es un conjunto de actividades, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Verificar las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente para ser desarrollado a través de un software? ¿No? Entonces, aquí es donde comienzan ya las distintas técnicas que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Cómo obtener, cómo recopilar esos datos. Ahora, algunas definiciones, ¿no? De los requerimientos. Los requerimientos fueron definidos por el Institute Electronic Engineering, la EII, ¿no? Nos dice que un requerimiento es la condición o capacidad requerida por el usuario, que acá tiene que ver mucho el usuario, para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Entonces, aquí el usuario siempre va a tener un problema. Y eso es ese es el requerimiento que él necesita que nosotros debemos resolver. También nos dice que es una condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto, algo por el cual nosotros hemos sido llamados, ¿no? Y también nos dice que es una representación documentada de una condición o capacidad como en las anteriores. Entonces, un requerimiento es la necesidad que tiene un usuario ante un problema determinado que nos permite a nosotros poder resolverlo. Existen otros conceptos, ¿no? Según SAFe, rama de la ingeniería del software, que trata con el establecimiento de los objetivos, funciones y restricciones de los sistemas de software. Asimismo, se ocupa de la relación entre los factores con el objeto a establecer. Son especificaciones precisas. Yo necesito que mi software trabaje en determinada plataforma. Yo necesito que mi software
solamente trabajen 3 usuarios conectados. Yo necesito que mi software, a la hora que yo presiono intro o enter, debe imprimirse los reportes en 3 impresoras a la vez. Por ejemplo, ¿no? Esos son requerimientos, ¿correcto? Hay distintos tipos de requerimientos, los vamos a ver más adelante, qué es lo que realmente se debe obtener. Según Boems, ingeniería de requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, o sea, no repetitiva, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema, ¿no? Y según Loucopoulos, trabajo sistemático de desarrollo de requisitos a través de un proceso iterativo y cooperativo de análisis de problemas, documentando los resultados en una variedad de formatos y probando la exactitud del conocimiento adquirido. Uno de los grandes, yo no diría problemas, pero es, digamos, donde la gran mayoría de los analistas o, digamos, aquellos que hacen el conjunto de análisis, diseño y programación, tiene gran problema, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que realmente tenemos todos, ¿no? Documentar, los resultados en una variedad de formatos. Y en realidad, ¿no? Por eso es que normalmente separamos al analista, separamos al diseñador y separamos al desarrollador. Ahora, el que hace las tres debe tener la capacidad, o sea, y el tiempo necesario para poder documentar los resultados, ¿no? Esa es una de las grandes, digamos, problemáticas que existen en la mayoría de las empresas que no trabaja con un departamento de sistemas, por ejemplo, ¿no? En los departamentos de sistemas nosotros podemos variar, entonces tenemos gente de análisis, gente de diseño y personas que se dedican a desarrollar. Pero cuando es uno solo, digamos, este trabajo de documentar casi nunca lo encuentras. Es bien difícil que encuentres un trabajo documentado en una empresa, en una compañía, ¿no? Normalmente lo único que haces es entregar el producto, que es lo que les interesa a las empresas, pero no está documentado. El día que tú te vayas, regresa, entra otra persona a querer trabajar, no encuentra nada, ¿no? Entonces, y entrar a la lógica, al análisis de una persona es completamente difícil, ¿no? No difícil, es engorroso. Según Leite, es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y actores. Y aquí hablamos de actores, ojo, cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento de requerimientos. Nuevamente, ¿no? Volvemos a hacer mención de documentos. Realmente el análisis tiene que estar todo documentado, realizar formatos, realizar encuestas, y todo esto está basado en documentación, ¿no? Ahora, en el proceso de análisis de requerimiento para Pressman, correcto, es uno de los ingenieros que realizan, digamos, este tipo de estudios. No es que se edite, ojo, o sea, una de las cosas que tienes que entender es que existen las famosas versiones. Hasta en la documentación hay versiones. Cuando yo hago el primer documento, ¿correcto? O sea, yo voy, digamos, hice mis primeras entrevistas y voy documentando. Mi primera pasada, son 3 patas. Hago las 3 entrevistas y lo documento. Esta es la versión 1.0. Por ahí más adelante salió, digamos, y eso lo vamos a ver más adelante, simplemente ahorita para contestar tu pregunta, ¿no? Salió un problema. Pucha, entonces, hice malas encuestas o debo ahondar en algunas preguntas. ¿Qué hago? Regreso y nuevamente tomo nuevamente estas entrevistas, correcto, y vuelvo a adquirir nueva información. Entonces, a esta documentación
ya no es 1.0, ya es la versión 1.1. 1.2, 1.3, la 2.0. Entonces, todas estas versiones se van trabajando, pero todas estas deben ir quedando. Es decir, yo no modifico el documento original. El documento original quedó como 1.0. De repente le saco una copia y a este le pongo 1.1, porque es importante que queden las cosas anteriores con las cosas nuevas. ¿Ya? Entonces, no podemos nosotros determinar y poder decir, no, voy a modificar y lo chanco encima, lo chanco encima. ¿Y qué pasa si estoy en la versión 1.7 y digo, no, la 1.7 no funciona, tengo que retroceder a la 1.5? No, pero como yo he ido modificando encima, no sé qué cosa habré modificado. No sé si me dejo entender en esa parte. Por eso existen las famosas versiones, ¿no? Igualito, cuando ustedes actualizan Windows y algo les salió mal, ¿qué vamos a hacer? Hago una restauración y restauro al evento anterior. Entonces, igualito sucede con los documentos. Todos los documentos deben ir quedando para, eh, eh, como les digo, evidencias de las cosas que van realizando. ¿Correcto? Esa es una de las cosas. Listo. Entonces, según Pressman, podemos identificar 5 tareas fundamentales cuando queremos hacer un proceso de análisis de reconocimiento, de requerimientos, perdón. Uno, tenemos que reconocer el problema, saber cuál es el problema. Segundo, la evaluación y síntesis. De ahí viene la modelización, o sea, hacer el modelo, especificar qué es lo que realmente se necesita y por último, revisar, ¿no? Que todo esté bien. Si por ahí existe, como estos son retroactivos, si por ahí yo veo de que en algún momento tuve una falla, yo puedo regresar. De repente hice mal mi análisis. Entonces de la revisión regreso. O de repente regreso hacia acá, o de acá regreso hacia acá arriba. O sea, no hay ningún problema en el sentido en los cuales yo me permita poder regresar para hacer los análisis. Y ahí es donde salen las nuevas versiones. ¿Correcto? Ahora, según Loucopoulos, ¿no? Él tiene 3 modelos, ¿no? Licitación de requerimientos, ¿no? Especificación y validación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de licitación, estamos hablando que son unas técnicas que nos permiten poder recopilar conocimiento o información sobre personas, ¿no? Es la forma de cómo yo puedo obtener los datos de una persona. ¿Qué estrategias utilizo? ¿Qué técnicas? ¿Qué modelos? ¿No? Eso es lo que me permite. A ver, dice, feliz día, profe. Gracias, igualmente para todos aquellos que trabajan. Y para los que no trabajan, les voy adelantando su feliz día, ¿no? Adelantando para el próximo año. ¿Correcto? No hay ningún problema, no se preocupe. ¿Estoy grabando? Así estoy grabando, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué cosa es la licitación de requerimiento o qué cosa es lo que busca la licitación, no? El propósito de la licitación de requerimientos es ganar conocimientos relevantes del problema que se utilizarán para producir una especificación formal de software necesario para resolverlo. Entonces, la licitación lo que busca es tratar de buscar, acá dice ganar, ¿no? Está bien. Entonces, lo que yo hago es, a través de técnicas, buscar, recibir toda esta información, ¿correcto? Del problema, de lo que suscita, o sea, entender, conocer, ¿no? Todo lo que en realidad enfoca este problema para más adelante poder brindar resultados, ¿no? Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se desean. Ojo, esto es algo que realmente nosotros debemos ver, ¿no? Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se realmente se desean. Voy a cortar acá y me voy a ir a la parte de ingeniería simplemente para mostrarles un pequeño gráfico, ¿sí?
¿ya? Que es prácticamente estamos casi a la par. Esto de acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver, esta es la realidad de los requerimientos. Se aprecia el dibujo, lo pueden apreciar el dibujo. Solo sí se visualiza. Perfecto. Ya, correcto. Miren, voy a tratar de explicar gráfico por gráfico, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? ¿Cómo lo explicó el usuario? El usuario quiere algo así, ¿no? Como ustedes están viendo. El usuario quiere esto, este columpio. Vamos a cambiar el color. A ver, ¿cuál color sería? Amarillo, me supongo. A ver. Así. ¿Correcto? Miren, ¿ve? ¿Cómo lo entendió el líder del proyecto? O sea, ¿no? El jefe, la jefatura, ¿cómo lo ha entendido? ¿Sí? ¿Cómo lo diseñó el analista? O sea, ¿cómo lo hemos entendido ya los analistas? ¿Cómo lo escribió el programador? Porque el programador también escribe de acuerdo a cómo se lo dan. ¿Y cómo lo describió el consultor de negocios? El consultor de negocios obviamente siempre va a querer lo mejor para la empresa, ¿no? Yo necesito lo último, no sé si a ustedes les ha pasado cuando les han pedido una computadora o algo. Lo último, dame lo último, ¿no? Es como querer comprarse un Ferrari Testarossa para manejarlo en Villa El Salvador. No, no, yo quiero lo último, entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo se documentó el proyecto? Acuérdense la documentación que les dije. No hay documentación. Lo que instaló operaciones, porque es como resultado, cómo se le cobró al cliente, a su madre, sumas exorbitantes. Cómo es el soporte, no hay soporte, y lo que realmente necesitaba el usuario, ¿no? Esta analogía me permite decir, ¿no? Que muchas veces pedimos cosas y realmente lo que necesitamos es algo tan simple. Vemos realidades completamente distintas por falta de conocimiento, ¿no? Porque la ignorancia es normal en toda persona. Entonces, porque la clásica, a mí me dijeron, ¿no? Y no es que a mí me dijeron, por eso es que yo les digo siempre, toda información tiene que ser corroborada. Yo no puedo estar, a mí me dijeron, y esa de a mí me dijeron, pues, ¿no? Pucha, que es para agarrarlos a cachetada, disculpen la palabra, ¿no? O la expresión. Ustedes son personas adultas, estamos en la etapa de análisis, de desarrollo, entonces ustedes, toda información que reciben, como dice acá, tiene que ser verificada, corroborada, entendida, analizada, para poder, obviamente, uno brindar las asesorías que realmente necesita. Por eso les digo, ¿no? Entonces, una cosa es cómo le explica el usuario, yo necesito esto, así, así, y a través ustedes de modelos, experiencias, conocimientos, van a ver que a las finales tienen que llegar a esto, a lo que está acá, ¿no? Y ese es, como digo, una realidad bien real, ¿no? Ya, por si acaso. Entonces, dice, ¿no? Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se desea, ¿correcto? Ese es uno de los grandes problemas que son ustedes los que tienen que resolver. O sea, no solamente, o sea, porque el cliente dijo yo quiero así, ustedes lo van a hacer. Casualmente por eso es que viene el estudio de análisis, ¿no? Viene los famosos elicitación o recopilación de los datos y de acuerdo a eso ustedes van a ir asesorando, ustedes van a empezar a escuchar, o sea, ¿no? Van a recibir todo ese conocimiento, pero no necesariamente todo lo que ellos dicen ustedes lo van a hacer, ustedes van a hacer una serie, ¿no? De filtraciones, de correcciones, y de ahí se lo van mostrando. ¿Y qué te parece si mejor lo hacemos así? Entonces el usuario tiene que trabajar de la mano con ustedes, ¿no?
Después dice, aquí vemos nuevamente la importancia que tiene una buena comunicación entre desarrolladores y clientes. Ojo, qué importantísimo es esto, ¿no? Tiene que haber una interacción fluida, tiene que haber una comunicación constante, ¿no? Antiguamente, estamos hablando hace unos 20 años para atrás inclusive, ¿no? Venía el cliente, te decía, necesito esto, y tú de acuerdo a lo que tú querías lo hacías y se lo dabas, y suficiente. El cliente lo aceptaba o de repente simplemente lo rechazaba y volvías a realizar. Ahora, con las nuevas metodologías, ¿no? El usuario o el cliente o el stakeholder, correcto, o nuestro partner, debe estar constantemente con nosotros. La comunicación tiene que ser de forma horizontal y obviamente tenemos que estar consultándole a ellos constantemente las cosas. No, consultar no, ¿no? Sino preguntarle, mira, y esto, y esto, y esto, porque muchas veces no podemos entender a la primera, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Al final de la fase de análisis de requerimientos, el analista podría llegar a tener un conocimiento extenso en el dominio del problema, es decir, en todo la capacidad que pueda tener ese problema, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el análisis de requerimiento o la ingeniería de requerimientos, ¿no? ¿Qué es la especificación? ¿No? Una especificación puede ser vista como un contrato entre usuario y desarrolladores de software que define el comportamiento funcional deseado del artefacto del software. Bueno, y otras propiedades internas, ¿no? Sin mostrar cómo será alcanzado tal funcionalidad. Por ejemplo, a ver, cuando yo hablo de una especificación, yo agarro, les pregunto, ¿no? Oye, ¿y cómo haces para... tú emites una factura, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces para emitir la factura? Mira, esto tiene un precio de venta, entonces yo agarro, sumo el precio de venta y al final a esto yo lo multiplico por 18% y sale el total. El importe neto, le dije, ya, perfecto, ¿no? A ellos les van especificando, ¿correcto? Y ustedes, después el desarrollador, eso lo convierte en lenguaje de código. Para el usuario es transparente, ¿no? Pero sabe que debe sacar un resultado que es igual más el 18%, ¿no? Entonces, ¿cómo es la funcionalidad? Eso es transparente para el usuario. Por ejemplo, ¿no? El usuario te dice, mira, yo necesito que el reporte tenga una cabecera y tenga esto de acá con los siguientes campos y al final me salga un total. Perfecto, ¿no? Ahí te está dando especificaciones de qué cosa es lo que quiere, ¿sí? Y obviamente toda la parte de codificación, cómo lo voy a utilizar, y esa es la parte del desarrollador. Y para el usuario tiene que ser completamente transparente, ¿no? Porque no van a entender los códigos que ustedes van realizando. Y obviamente la validación es lo que certifica, valga la redundancia, lo que valida, que lo que los usuarios, los clientes han solicitado, tiene que estar de acuerdo con la concepción general de lo solicitado, ¿no? Entonces yo debo validar que todo lo que ellos me han pedido esté en los resultados, que digamos la información que se va a procesar deba ser la correcta, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, yo puedo decir si está bien, no está bien, necesito rehacer algunas preguntas porque esto no me lo habían explicado muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como no pasó la validación, debo regresar a alguno de los puntos anteriores. De repente me hicieron una mala especificación o de repente dentro de la licitación no me dieron los datos necesarios para esta parte del análisis. Entonces, la validación me permite a mí corroborar que todo lo que se ha hecho anteriormente sea de acuerdo a lo solicitado, ¿no? ¿Qué más? Áreas donde podemos encontrar problemas, ¿no? O sea, ¿qué áreas existen estos problemas? Poca calidad en la comunicación,
¿no? Entonces, una de las cosas, hemos dicho anteriormente, de que la comunicación tiene que ser fluida. Y le respondí al día de ayer, creo que con ustedes, que debemos hablar el mismo idioma. Nosotros tenemos dos idiomas, el idioma técnico y el idioma con el usuario. Entonces, si nosotros, voy a tocar este tema y voy a incidir bastante, ¿no? Es cómo nos comunicamos con el cliente. Nosotros debemos tener el mismo lenguaje que él utiliza. No que ellos se adapten a nuestro lenguaje, eso va a ser siempre imposible, salvo que con el que estemos hablando tenga conocimiento de sistemas o de informática o de computación, ¿no? Entonces, esa, esa es uno de los grandes problemas que nosotros debemos solucionar. Uso de herramientas y o técnicas no adecuadas. Muchas veces, señores, esa es una de las cosas que nosotros llegamos con el problema, ¿no? Por ejemplo, oye, ha salido una nueva herramienta para análisis. Ah, bacán. ¿Sabes cómo funciona? ¿No? No, pero me han dicho, ¿cómo se llama? Dice que el ultimito con esto, ya, pues vamos a usarlo. Escucha, el tiempo de aprendizaje te quita tiempo, ¿no? Puede ser muy buena, pero no lo sabes utilizar. No, pero algo así nomás, qué fácil, ¿no? Entonces, estoy utilizando técnicas no adecuadas, porque esas técnicas no son especiales para esta herramienta. Cada herramienta tiene una técnica de uso, ¿correcto? Entonces, hay veces eso no sucede, ¿no? Mira, no cuento con oye, sí, yo trabajo con esto, pero eso tiene una licencia. No, tráelo pirateado, tráelo craqueado. En algunas veces falla porque obviamente te salen algunos errores y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, estamos cometiendo algunos problemas, ¿no? Estamos generando problemas. Y obviamente, una de las cosas clásicas, la tendencia a reducir el tiempo del análisis de requerimientos. Todo, todo trabajo, ojo, si no está bien entendido, vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener problemas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, ¿no? En este sentido es que hazlo en un día, no, en un día es suficiente, ya háblame y chao, ¿no? Ojo, no te preocupes, ese es rapidísimo, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo tiene un tiempo y ese tiempo se tiene que respetar, ¿no? Salvo por ahí que tenga mucha experiencia, pero a pesar de eso, no todas las empresas tienen el mismo problema. Aparentemente es, ¿no? Entonces, pero una de las cosas siempre bueno es escuchar. O sea, en una cosa, voy a tener entrevista con ustedes y van a ser de 5 minutos. Pucha, que en 5 minutos no entrevistas a nadie. Que sean 15, que sean 20. Y de repente esos 20 minutos se tiran 40, 50 minutos. Entonces, hay cositas que uno tiene que entender y cosas que uno tiene que hacer con respecto al tiempo del análisis. Otra de las cosas, la no consideración de alternativas antes de especificar el software. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces nosotros, ya estamos hablando de nosotros, no del cliente, ¿no? Como queremos el trabajo, hay que realizarlo, sí, hay que hacer un software, hay que hacer un software. Y de repente el problema no es el software, ¿no? No es que hay que realizar un software, sino que el problema es de que hay que mejorar sus procedimientos, es decir, las actividades que ellos realizan. Se está redundando en demasiadas actividades. Este proceso solamente se puede realizar en dos pasos sin necesidad de un software, ¿no? Pero a veces nosotros con esa situación de que no que se haga el software, porque necesitamos ganar, obviamente, incurrimos a esta falla. Es como yo les decía, ¿no? Con el famoso sistema de matrícula que se utiliza acá, ¿no? Perdón, el procedimiento, no sistema, el procedimiento de matrícula. ¿Se pueden mejorar las alternativas? Sí, se pueden ahorrar cualquier cantidad de pasos, ¿no?
pero realmente lo que algunas empresas, como les digo, como les menciono, no, mejor hacemos un software, ¿no? Entonces, ahí. Cambios de los requerimientos debido a las variaciones en el ambiente y en la comprensión tanto del cliente como del desarrollador conforme progresa el desarrollo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Eh, Cuando ustedes hacen, por ejemplo, un levantamiento de información, están haciendo sus requerimientos, digamos, en una empresa hay 5 personas. De estas cinco personas cambian a 3 y vienen 3 nuevos. Entonces, obviamente, ellos miran desde otro punto de vista, desde otra forma. El mundo nosotros lo observamos de distintas formas. Ojo, ¿ah? No todos vemos lo mismo, por eso es que les ponía el ejemplo anterior. Supongamos, ustedes no conocen el instituto, todavía no han tenido la oportunidad, algunos de repente habrán hecho la pre ahí, pero por ejemplo, en la entrada del instituto han visto que hay una torre de agua, se pueden ubicar, ¿ya? Por ejemplo, en la entrada del instituto hay una torre de agua, una torre grande, ¿no? No interesa si había agua o no había agua, yo simplemente estoy preguntando, ya ves, se dan cuenta esta parte del análisis, yo simplemente digo si ven la torre de agua. Cuando yo le diga funcionaba o no funcionaba es otra cosa. Y están haciendo un análisis, están desperdiciando análisis en otra cosa. Desvían su mentalidad hacia otra problemática, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿qué pasa un día ustedes, no muy lejano, ustedes van al instituto, están entrando y me ven parado en la punta de esta torre de agua? ¿Qué es lo que pueden pensar ustedes? Escríbanlo o háblenlo. Quiero escucharlo a todos, ¿no? Ustedes van al instituto, ven la torre de agua y de repente me encuentran parado en la puntita arriba. ¿Qué pueden pensar que estoy haciendo yo ahí? Profe, que está instalando una antena, una Ya, señal, pues, profe. listo. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Voy a poner nota, ya, que quiere tomar una foto, que está revisando el lugar. Sospechoso, me dicen. ¿Por qué sospechoso? A ver, seguimos. Estoy esperando su respuesta. Los que no escriben nada, en nota de día le pongo 0. Y con eso estoy viendo si están en clase o no. ¿Cómo que quiero tomar agüita si estoy en la punta del... está reparando algo? A ver, seguimos. Los que no escriben es porque no están en clase, están durmiendo, están en otro lado, instalando, arreglando algo, revisando. Ya no estén respondiendo ya lo mismo, ¿no? Está supervisando lo que hay, que más. Analizando algún problema. O sea, me voy hasta arriba de la punta para analizar algún problema. No, ya estaría loco para analizar arriba, ¿no? Si lo puedo analizar abajo. A ver, seguimos. Profe, lo más lógico Ya. es que no esté reparando nada, porque usted no tiene nada que ver con el tanque de agua. Lo más lógico es que está instalando una antena, aprovechando la altura del tanque o la posición del tanque, pues. Está perpetrando una investigación, un supuesto problema, está supervisando el suelo es estable. ¿Cómo voy a supervisar el suelo si estoy arriba? Y no está de acuerdo, ahí está, ¿no? No, está No, bien, profesor. está bien. Ojo, aquí me dice Abigail que no está de acuerdo, profe, disculpe la respuesta, pero eso pensaría de alguien que hace. Está bien, está meditando. O sea, lo que yo digo es que vean todas las alternativas. Yo no le he dicho qué es lo que hago porque yo soy ingeniero que hago arriba, no. O sea, ¿qué pensarían ustedes? ¿Se dan cuenta? O sea, alguien dijo, está instalando algo y todos automáticamente relacionaron a eso.
Ustedes tienen, por eso le digo, ¿no? Ustedes no se dejen llevar por lo que ya escribió una persona. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Porque yo no sé, está loco el profesor, le han sacado los cuernos, se quiere matar, o ya se enteró que ya salió del closet, quiere volar, es una mariposa, está observando el paisaje, está instalando una antena de red de comunicaciones, perdón, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de alternativas. Pero, profe, es ilógico, pues, si está No, loco y es que no es ilógico. Por eso es pues que te sí, digo, puede irse no, al no, último piso del edificio del instituto. pero por eso te digo, ¿qué pensarías tú? Lo que yo quiero saber es qué pensarías. Tú no busques la lógica. Tú miras algo y tú sacas un análisis rápidamente de lo que estás mirando. Tú no ves la lógica. El profesor, tu intención, por ejemplo, está instalando una red. Por ejemplo, una antena. Eso fue tu lógica. Otra persona pensó, no, el profesor se quiere matar, por ejemplo. ¿No? Otra persona se asusta y piensa, el profesor se va a matar. Pero no sabe porque no saben lo que están haciendo. No ha habido ningún tipo de conversación, no ha habido ningún tipo de interacción. Entonces, por eso le digo, cada uno mira de distintas formas tu medio ambiente, tu cosmovisión. O sea, no podemos, por eso que decía, no hay dos personas que piensen lo mismo. O sea, tú, como te digo, tú no puedes utilizar la lógica, ¿no? O sea, tú tienes que mirar primero y para utilizar lógica tienes que recopilar información, porque si tú no tienes información, ¿cómo puedes hacer una lógica? ¿No? Tú deduces, como el profesor es ingeniero, seguramente, porque esa es tu lógica, está instalando una antena. ¿Y qué pasaría si no ves ninguna antena? Entonces, ¿sigues recopilando información o no? No tiene antena. Escucha, no tiene un arnés que lo está sujetando, porque tienes que seguir haciendo análisis, tienes que seguir recopilando información, porque Ah, si profe, no, pero eso sí, no no, es el ejemplo, profe. pero Es que es vuelvo lo a primero que repetir, se te viene a la cabeza. exactamente, es lo primero que tú observas. Entonces tú dices, mi lógica es que estás instalando una antena, pero tu lógica implica de que para poder instalar en un sitio de altura debes tener un arnés, debe estar la antena, debe estar, ¿no? Yo no te he dado ninguno de esos datos. Yo simplemente he dicho, me encuentran ustedes parados en la punta de la torre de agua. ¿Qué es lo que ustedes observan o qué deducen? ¿No? Tú dices instalando una antena de red. Ahí me dicen de que estoy supervisando, me dicen de que estoy, no sé, observando, estoy experimentando una investigación, ¿no? Por ahí me dice tu compañera que debe estar loco porque no, es raro que esté yo arriba. Entonces, esa es, ¿no? Las observaciones. Por eso te digo, lo que yo quiero llegar con este ejemplo es de que no todos piensan lo mismo. Cada uno mira los actos de una forma distinta, ¿no? A eso es donde yo quiero llegar. Entonces, es igualito, ¿no? Yo puedo agarrar y puedo, hay muchos ejemplos en los cuales te ponen un problema, ¿no? Te ponen, por ejemplo, un vaso con agua en una mesa y te preguntan, ¿qué observas? ¿No? Tú dices, es un vaso con agua. De repente, al mirar ese vaso con agua, te dice, voy a solucionar mi problema de sed, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? ¿No? Estoy controlando el tiempo, la ebullición o algo por el estilo. O sea, la idea es, como te digo, en este caso, es de que no todos piensan lo mismo. Cada uno mira el mundo o su medio ambiente de forma distinta ante algunas acciones. ¿No? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Por eso es que yo especificaba y les decía a ustedes, ¿no? Que los cambios de requerimientos debido a las variaciones en el ambiente y en la comprensión, tanto en el cliente como en el desarrollador. Me cambian el cliente o me cambian aquellas personas con que yo estoy trabajando y obviamente me cambia todo porque ellos no tienen la misma forma de visualizar estos problemas como ya los tenía anteriormente.
porque cada uno tiene una manera de ver el mundo de distintas formas y obviamente un problema de distintas formas. Yo les pongo un caso práctico a ustedes, analicen y sáquenme una conclusión. Si ustedes lo hacen independientemente y nadie se copia, no voy a encontrar 3, ni 5, ni 10, ni si ustedes fueran 35 análisis iguales ante un mismo problema. Y eso está comprobado. Nadie piensa igual que nadie. A eso es a donde yo quería llegar con esto, ¿no? Entonces, ante un problema, todos lo miran de distintas formas. Entonces, y a la final es como dicen, ¿no? Las soluciones es una sola. Todos los caminos conducen a Roma. Todos. Tenemos un mismo problema, pero yo dejo que cada uno de ustedes me lo resuelva y cada uno me entrega alternativas de solución completamente distintas, pero me llegan a la misma solución. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando existen variaciones. Si yo trabajo con determinados tipos de personas y a la final este tipo de personas es cambiante o usuarios son cambiantes, entró uno, entró otro, cambiaron porque hubo renovación, obviamente los problemas van a incrementarse. ¿Por qué? Porque tengo que retrotraer todas estas cosas al inicio. ¿Por qué? Porque ahora ellos miran desde otro punto de vista, porque yo no les puedo implantar. No, es que tu compañero dijeron que así, y así debe ser, no. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué me puedes decir? ¿No? Ya esas son las técnicas que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Más o menos les he podido lucidar a lo que yo quería llegar. Sí, profe, sí. ¿Correcto? Ojo, ¿ah? Porque eso siempre lo van a entablar en análisis. Y eso es lo que yo quiero, o sea, pero también quiero que en la parte del análisis, quiero que discutan alturadamente. Yo no quiero que ustedes, alguien diga, mira, ya ese, y ahí quedó. ¿Se dan cuenta? Ese es digamos, a ustedes en este punto inicial, ¿no? Así, por ejemplo, como su compañero me dijo, profesor, no, porque la lógica me dice exacto. Entonces, cuando ustedes se reúnan, utilicen lo mismo, ¿no? Entonces, igualito. Eh, claro, cada uno tiene un distinto pensamiento y cada uno debe sustentar lo que piensa. Eso es normal, pero como les digo, ¿no? Cuando ustedes se reúnan, ahora que van, a partir de la próxima semana, ya vienen los casos prácticos, cada uno tenga esa forma de sustentar, ¿no? Mi lógica me dice que debe ser así, con sustento. La otra persona también igualito, ¿no? No es que uno dijo, ya, ese queda. No es que ese queda, ¿no? Sino que se tiene que discutir, se tiene que ver que las alternativas de solución, porque van a dar, si son grupos de 5, por ejemplo, van a haber 5 alternativas. Y entre las discusiones que ustedes van a realizar, deben buscar cuál es la más óptima, o la óptima, porque no existe más óptima, ¿no? Que deban encontrar la que es óptima, ¿no? Para solucionar perdón, ¿Y la lógica y el sentido común es lo mismo? no. El sentido común, a ver, ¿cómo podríamos, la lógica, obviamente es un análisis de todo lo que se dice. El sentido común me dice que no vaya por ahí. O sea, digamos, es como un sexto sentido, digo, ¿no? Todo el mundo va por ahí, entonces, no, el sentido común dice que yo deba ir por ahí. Pero ese camino es demasiado largo, yo necesito un camino más corto. Pero este camino más corto, entonces ya comienzo a hacer lógica, análisis. Pero este camino más corto, voy a ahorrar tiempo, pero no es muy vigilado. Me pueden asaltar, me pueden robar. ¿Cuál es tu sentido común? Ah, no, mejor me voy acá donde la situación es más fácil, ¿no? Y me ahorro todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿no? Aquí comenzamos. Técnicas de licitación. Tenemos las entrevistas, el brainstorming, la lluvia de ideas y los casos de uso. ¿Correcto? Estas son las 3 técnicas. Dentro de las entrevistas, debemos preparar los tipos de entrevistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero con esta entrevista?
Dentro de estas entrevistas yo puedo hablar las encuestas, puedo ver, ¿no? Un montón de cosas que quiero ver. Por ejemplo, la hora en que voy a hacer la entrevista, a primeras horas, a la hora del almuerzo, a la hora de salida. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿no? Esto también es una coordinación, ¿cómo les puedo? Estratégica. Imagínense que les digan, vas a entrevistar a la gente a la hora de salida. ¿Qué puede suceder? Pregunto. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Por ejemplo, yo voy a una empresa, me dicen, oye, hay que desarrollar un software. Ah, perfecto, voy a levantar información, entonces necesito entrevistar a tu persona. Ah, ya, perfecto. Lo vas a entrevistar, si ya, ya pues, entrevístalos a la hora de salida. ¿Qué puede suceder? Hay una orden, ¿ah? ¿Qué puede suceder? Que, como dice a la hora de salida, pueden ir todos juntos a la vez, pues, profe, y va a ser un desorden. Ah, a ver. Uno de los supuestos, profe, que se pueden incomodar porque hay gente que tiene cosas que hacer. Exactamente, muy bien. ¿Correcto? Exactamente. Estoy en mi salida ya nadie me puede exigir, salvo que me paguen horas extras. Se van rápido, exactamente. O si se quedan, ya, ya, rapidísimo, ya, chao, nos vemos. Hagan ustedes de cuenta cuando están así, igualito en el aula, o cuando están conmigo, ya, 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 nos vemos, ya, chao, bla, 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 y se quitan, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, no va a haber, una muy buena entrevista, como dice el compañero. Entonces, también tenemos que buscar el horario especial en las cuales ellos se sientan involucrados, ¿no? Tengo que hacer o simplemente, así no tenga nada que hacer, a mí no me pagan por quedarme después de las 3 o de las 4 de la tarde, ¿no? Pero yo sé que si me van a pagar, me quedo con gusto. O si los hago dentro de mis horas de labor, mejor, porque evito hacer mi trabajo, ¿no? Algunos no, porque su trabajo es pesado y si no lo hacen, se les amontona también el trabajo. Entonces, hay que ver, cuando uno prepara la entrevista, uno también tiene que ver, ¿no? O sea, parte psicológica, ¿no? Digamos, en esta oficina, en este departamento, existen 14 personas que trabajan. De esas 14, yo digo, necesito entrevistar a 3, 4 personas máximo. No puedo entrevistar a todos. Ojo, las entrevistas no lo haces a todos. Siempre sacas una muestra, ¿correcto? Y una muestra puede ser el 20%, ¿no? Si son 14, 1.4, 2.8, puede ser 3. Y por ahí hasta 4 personas. Aleatorias, obviamente, ¿no? Ya no es que solamente los caballeros van a querer sacar a las chicas nomás de entrevistarlas, no, eso tiene que ser aleatorio, ¿correcto? Y si tú ya la escogiste aleatoriamente, como ya tienes autorización, tú tienes que decir, ¿no? Tú tienes que conversar con el jefe, con el dueño, cuñadito, yo necesito hablar con ellos, pero yo necesito que ellos me digan la hora. Yo no puedo exigirles una hora. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir incómodos, porque como que los estás presionando, ¿entiendes? Entonces ustedes se acercan, conversan con la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Oye, mira, necesito hacerte una pregunta, ¿sabes qué va? A qué horas me puedes brindar unos 20, 30 minutos para conversar contigo? Ah, ¿qué te parece media hora antes del almuerzo? Ah, bacán. Mira, yo regreso a almorzar a la 1, ¿qué te parece a la 1:30? Excelente. Tú tienes que estar a la disponibilidad de ellos, porque si tú exiges, ellos de alguna u otra manera van a ser reacios en responder a las preguntas de que tú le quieres realizar. Obviamente, esta entrevista tienen que tratar de buscar la comodidad para esta persona, ¿no? En un sitio que sea reclinable, un asiento bacán, no le van a poner una banquita toda dura, ¿no? Entonces, ver que el ambiente donde van a realizar las entrevistas también sea de lo más cómodo,
donde ellos se sientan relajados, no se sientan, digamos, presionados, ¿no? Ni victimizados. Obviamente, cuando comienzan la realización de las entrevistas, van a tener tres partes, que es la apertura, el desarrollo y la terminación, ¿no? Dentro de lo que es la apertura, le explican qué cosa es lo que ustedes quieren con él, ¿no? Mira, te voy a hacer una serie de preguntas porque el jefe está pidiendo realizar un software que nos permita optimizar el tiempo de proceso de la información que ustedes realizan durante la oficina. Pero con esto nosotros no queremos despedir a nadie, simplemente queremos que ustedes se automaticen para que la información fluya más rápido. Me permite poder grabar o filmar porque obviamente hay esa opción de poder filmar y grabar. Si ellos te dicen que no, vas a tener que escribir como loco y poder tener una gran recepción de la persona de lo que está hablando, ¿no? Esa es tu apertura. De ahí viene el desarrollo, donde comienzas una serie de cuestionamientos, de preguntas, o que ellos se vayan desenvolviendo, ¿no? ¿Cuál es la función que tú realizas? Explícame, ¿no? Bueno, yo realizo tal cosa, yo recibo las facturas, lo voy registrando en este libro y utilizo tales cosas, y él va a explicar. Cosas que tú no entiendes, y si fallas, ¿qué es lo que hace? Utilizo el corrector y lo voy borrando o simplemente lo anulo, y todas esas cositas ustedes van, ¿no? Preguntando. Y por último, en la terminación, muchas gracias. Mira, no sé si por ahí me falta algo, te pueda llamar después. Ya no te preocupes, aquí, chao, chao, y listo, ¿no? O sea, todo tiene que realizarse de forma armoniosa. Ustedes también deben tener parte de psicología. ¿Qué significa esto, no? Que tienen que ser empáticos, o sea, tiene que existir una empatía, ¿no? O es decir, una simbiosis entre el entrevistado y el entrevistador, de que de alguna u otra forma, una sonrisa, hola, ¿cómo está? De repente, no digo que deba ser un coqueteo dentro del punto de vista sano, es decir, para poder obtener información. No hablo un coqueteo para que después estén saliendo por la calle y haciendo cosas que no deben hacer. Ojo, ¿no? Si no se hablan de las estrategias que se deben utilizar. ¿Por qué? Porque el entrevistado debe soltarse para que te pueda comunicar, para que pueda vertir todos los datos y la información que tú necesitas. Él tiene que sentirse en un ambiente de confianza. Ojo, es igualito, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes habrán ido a entrevistas, ¿no? Muchas veces las entrevistas de trabajo, muchos se ponen nerviosos, no sé por qué se ponen nerviosos, ¿no? Entonces hay que ir sueltos, hay que, ¿no? O de repente se han ido a un psicólogo, a un psiquiatra, igualito, por ejemplo, ¿no? Están nerviosos algunos, ¿qué me irá a decir? Si voy a hacer, ¿cómo saldré? ¿No? No. O de repente cuando se quieren ir a confesar, todos nerviosos, con miedo, ¿no? Si me estoy yendo a confesar es porque estoy abierto a confesarme. O sea, tengo que soltar todo y debo estar tranquilo, ¿no? Y además sé que el padre no le va a contar nada a mi mamá ni a mi papá, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, ese es igualito, ¿no? Este tipo de cosas ustedes tienen que darle al entrevistado una confianza, ¿no? Una seguridad. Ahora, y obviamente, después que has hecho todo este tipo de entrevistas, viene la parte de análisis, ¿no? O sea, empiezas a procesar esa información, ¿no? Vas generando tu propia data de lo que cada uno de ellos te va diciendo. De repente, más adelante, haces un cruce de información y tanto de porcentaje entre los tres o los cuatro hay de similitud. Hay un 90%, 95%, está muy bien. Pero si existe un 80, un 70, un 50%, entonces existe un grave problema de comunicación en la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, ¿no? Las entrevistas. Ahora, estas entrevistas, de preferencia, ojo, de preferencia, deben ser individuales. Cuando se hacen entrevistas conjuntas, siempre, ¿cómo les puedo decir? Hay recelo y no se vierte toda la información por el miedo
del qué dirá mi compañero. Estoy maleteando, dirá, no, es que esta persona es así, no, que el otro. Entonces, para evitar esas cosas, ¿no? Cuando se hacen este tipo de entrevistas, se recomienda que sean individuales. Ahora, otra de las cosas que es importante, que eso lo vamos a ver más adelante, es cuando trabajemos otro tipo de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente necesito realizar encuestas, ¿sí? Entonces sí pueden ser grupales, o inclusive dentro del mismo ambiente, ¿no? O sea, a las 10 personas, a las 14 personas, puedo darle mis encuestas. Por favor, llenen las encuestas y me lo entregan, ¿no? Llénenlo con paciencia, con claridad, pero no dejar de que dos o tres se junten para que, ¿y qué has puesto? ¿Qué has colocado? ¿No? Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que también nos sucede. ¿Y tú qué has puesto? Para colocar lo mismo. Y no es así. O sea, una encuesta también tiene que ser, ¿no? Privada y debe ser personal. Entonces, yo dentro de las encuestas voy a colocar una cierta tipo de parámetros, ¿correcto? En las cuales necesito saber qué opina cada uno de los usuarios con respecto al sistema o a cómo funcionan los procedimientos dentro de la empresa. ¿Tú qué has puesto? No, que funciona bien. Ah, ya, yo también pongo bien. Y en realidad funciona mal. Pero por querer quedar bien, simplemente colocan estas cosas. Ahora, otra de las cosas dentro de lo que son las encuestas, de preferencia, ¿no? No obligatorio, obviamente, deben ser anónimas. Porque cuando son identificables, entonces obviamente la persona va a escribir todo lo correcto porque piensan que pueda tener una represalia. Es igualito, por ejemplo, ustedes mañana más tarde viene una encuesta, viene Culi, le dice, ¿sabe una cosa? Les voy a tomar una encuesta con respecto al profesor Hernández. Pongan su nombre y apellido, pongan, ¿no? Su ciclo y el turno. Y ustedes, no, como estoy poniendo mi nombre, se van a enterar que lo estoy calificando mal. Y me ponen todo bien, por ejemplo. En cambio, si es anónimo, no, este profesor es malo, y te colocan, ¿no? ¿Correcto? Entonces, se dan cuenta. Entonces, para obtener una buena información, para poder recopilar, de preferencia siempre, cuando sean encuestas, sean anónimas. Y si son entrevistas, obviamente que sean independientemente. Después tenemos las lluvias de ideas. Tenemos las lluvias de ideas. ¿Cuáles son las lluvias de ideas? ¿No? Las lluvias de ideas, aquí sí es el conjunto de cosas que puedan existir, ¿no? O sea, juntar a todas las personas y decirle, mira, tengo este problema, necesito que me den una solución. Y todo el mundo empieza a vertir soluciones, ¿no? Entonces, igualito, este tipo o esta técnica también necesita una preparación, un ambiente amplio, ¿correcto? Porque voy a colocar a 5, 10, 15, 20 personas, amplio, que estén cómodamente sentados. De repente, por ahí, ¿no? Algunos bocaditos, gaseositas, porque la idea es que ellos estén de la mejor forma para que nos puedan brindar soluciones, porque hay veces el propio usuario tiene las soluciones y nos ahorra cualquier cantidad de procesos de análisis. Yo no conocía lo que era un brainstorming. eh, por ejemplo, no sé si les habré contado, pero hubo un tiempo, más o menos tendría entre 17 y 18 años, sumar ese, ¿no? Tuve la oportunidad de estar, me acuerdo que estaba por el Parque Kennedy, y de repente una señorita, ¿no? Me llama, hola, hola, y pucha, dije, acá me doblé, ¿no? Te invito a una reunión, me dice, ya, puedes ir conmigo, ya, y total, no solamente era yo, eran varios chicos, ¿no? Nos subieron a una especie de camioneta y nos fuimos por el Óvalo Gutiérrez, ahí había una oficina, un sitio, un salón amplio, habían sillas, de repente habían gaseosas, o sea, todo era en vasos, no habían marca, no había nada, en vasos y galletas, cualquier cantidad de galletas.
Entonces, sírvanse, por favor, ya después yo les voy a llamar. Entonces, uno, yo con miedo, porque dije, de repente esto tiene droga, me vayan a dormir, ¿no? Miraba que la gente comía, no había nada, entonces, una vez que vi que no pasaba nada, me devoré la mitad de las galletas, me tomé casi todas las gaseosas, y todo era en vasos, ¿no? Y en azafatas. Al cabo de media hora, y realmente nos hemos saciado, comienzan a preguntar, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció qué, no? Porque todo el mundo quiere ver qué. ¿Cómo estaban las galletas? ¿No? Entonces ellos comienzan y empiezan, la galleta estaba rica, ¿por qué? Porque cuando tú vas predispuesto a algo, ¿no? Te voy a hacer una encuesta respecto a las galletas, entonces ya comienzas tú a comparar, esta galleta se parece a la margarita, esta galleta se parece no sé a qué, ¿no? Entonces automáticamente haces comparaciones. Pero cuando tú no vas predispuesto a nada, no sabes, entonces puedes retener mejor información, ¿no? Entonces, igualito sucede en este caso, ¿no? Ustedes van a llamar a todas las personas no van a tener, de repente va a haber una reunión y vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Listo, ellos van, entonces comienzas, ¿no? El saludo, obviamente aquí deben haber dos o tres personas, uno que es el que lleva la reunión y otras dos o tres personas que son los que posiblemente se puedan encargar de pasar lapiceros, papeles, ayudar a que cada usuario o persona que esté reunida tenga que tener los útiles con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces se lanza la pregunta y ellos comienzan, ¿no?, a colocar las respuestas, pueden utilizar papelotes, pueden utilizar pequeños tickets o simplemente lo hablan, ¿no? Entonces, obviamente, vamos con esta situación de que piden autorización para poder grabar, ¿no? A través de video o de repente a través de voz lo que sucede en la sala. Si ellos autorizan, en buena hora, ¿no? Todo caso, al final se quedan con todo lo que ellos trabajaron. Entonces, ustedes empiezan a hacer la consolidación de todos los datos que ellos han brindado, las alternativas, ¿no? Se van revisando las ideas, se van colocando en las paredes, ¿no? ¿Qué les parece esto? Y comenzamos con la etapa del descarte, donde ellos mismos van a empezar a decir, no, esto no me parece porque esto es ambiguo, esto es repetitivo, mejor está el mío, entonces comienza, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo, ese brainstorming, es lo que me permite a mí poder mejorar. Y obviamente estoy sacando más información de lo que había hecho anteriormente con las entrevistas, ¿no? Entonces se hacen los descartes, ya estos de acá ya no es necesario porque no están bien sustentadas, van quedando estas que sí son las mejores y obviamente una vez que se tienen las principales, se tiene que documentar, ¿no? Y esa es la idea de eso. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Ahí todo bien, profe. ¿El resto? Todo bien, Listo. profesor. Ya, nos tomamos un pequeño Todo break bien. o continuamos Profe, ¿hasta qué hora dijo que nos íbamos a quedar? para una. Ya, continuamos. Ahorita acabamos. De ahí, otra de las técnicas son los famosos casos de uso, ¿no? Pero estos casos de uso ya nosotros lo vamos a ver con respecto a lo que es el taller de modelamiento, ¿no? ¿Correcto? Ya, los casos de uso son unos gráficos que nosotros utilizamos para poder identificar rápidamente qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo puedo decir un caso de uso, utilizo un actor, ¿no? En este caso, puedo decir un actor se representa de esta forma, ya lo vamos a ver, para todos los que ya han investigado, este es un actor y este es un caso de uso, ¿no? Y tienen una línea. Esto indica, por ejemplo, aquí puedo decir matrícula. Matrícula, vamos a dejarlo con mat. Este es un caso de uso. Entonces,
El actor, que obviamente es un usuario, es aquel que va a interactuar con este caso de uso. Y este es matrícula, pero dentro de matrícula, obviamente existe una serie de actividades que debe realizar, ¿no? Pero simplemente yo digo, este usuario o el director o el profesor matricula, ¿no? De repente por acá tengo otro actor, ¿no? Que este actor va a ser, digamos, un alumno, ¿no? Y acá sería notas, por ejemplo. Y el alumno, con respecto a notas, ¿qué cosa es lo que hace? Saca el promedio, pues, profe. ¿El alumno saca el promedio? No. ¿Qué hace el alumno con respecto a las notas? Por ejemplo, yo le digo, a ver, de repente no me he explicado. Yo, alumno, y tengo notas. ¿Qué hace el alumno con las notas? Pregunto yo. A ver, sería la pregunta. ¿Qué hace el alumno con las notas? Profesor, lo que nosotros es observar las notas que los profesores Las colocan, ¿no? consultan. Las consultan. ¿Sí o no? Tu observación es la consulta, ¿sí o no? ¿Qué hace el alumno con las notas? Las consulta, las mira, las observa. ¿Las puede modificar? Pregunto. ¿Un alumno puede modificar sus notas? No, profesor, No, ya no, profe. No. ¿Las puede introducir? poco. Tampoco. Tampoco. ¿No? Entonces, ¿las puede borrar? Peor. Entonces, lo que puede hacer un alumno con respecto a notas, ¿qué cosa es? Consultar, como dice su compañero, observar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un caso de uso? ¿No? Un caso de uso es la descripción de una secuencia de interacciones entre el sistema y uno o más actores en la que considera el sistema como una caja negra, a lo que me refería en antes, ¿no? Yo tengo el actor, este es el alumno, ¿correcto? Aquí está, ¿no? El sistema, ¿correcto? Este es notas. ¿El alumno qué hace? Simplemente consulta notas. Pero ¿cómo hace el sistema para sacar el promedio, guardarlo, leer la tabla, modificarlo y enviarlo? Eso es transparente hacia el actor. Y a esto se le conoce como la famosa caja negra que ya hemos visto anteriormente, ¿correcto? Entonces, un caso de uso es el que te dice, ¿no? ¿Cuál es esto a grosso modo? Ya después nosotros vamos a ver internamente cómo es el funcionamiento de cada uno, ¿no? Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema. Un caso de uso es una secuencia de iteraciones entre un sistema y un actor que usan algunos de sus servicios, ¿no? De acuerdo a Schneider. Los actores son personas u otros sistemas que interactúan con el sistema cuyos requerimientos se están describiendo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en modelamiento, en taller de modelamiento, así que no se preocupen en este sentido. ¿Sí? Antes de irnos, quiero simplemente abundar en estas diapositivas, es a nivel de ingeniería que también es interesante, ¿no? Vamos a tomarnos unos 20 minutos más hasta las 10:30 y ya acabamos, ¿correcto? ¿Sí? Con respecto a esto, ¿no? Esta es la realidad de los requerimientos de lo que habíamos hablado, realmente cómo nosotros percibimos las cosas, ¿no? Lo que nosotros realmente vemos. Nos dice que la ingeniería de requerimiento, ¿no? Es conjunto de actividades involucradas en el descubrimiento, documentación y mantenimiento de los requerimientos, ¿no? Para un producto determinado. Esto es según Hortas, el año 97. Es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente para un sistema. Es llamado ingeniería de requerimientos. La meta es entregar una especificación de requerimientos de software correcta y completa.
Todo de acá son parte de conceptos, ¿no? La ingeniería de requerimientos comprende todas las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer para un software, ¿no? Nuevo o uno ya modificado, o sea, para poder adaptarlo nuevamente, ¿no? Tomando en cuenta los diversos requerimientos de los usuarios. Acá influye mucho de lo que ellos necesitan, de lo que ellos quieren, ¿ya? Ahora, dice que pueden entrar en conflicto entre ellos, es verdad, porque lo que uno necesita, el otro no lo requiere, y lo que el otro necesita, el anterior no lo requiere. Entonces, ahí entra una parte de lo que es conocido como el análisis de requerimientos, ¿no? A especificación de requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es uniformizar, porque si nos, imagínense estos 4 usuarios y estos 4 usuarios a la cual entrevistamos, nos piden 4 cosas distintas. Y cuando juntamos a los 4, cada uno de ellos se cierra en que lo que yo necesito es lo que debe primar. Ellos están mal porque ellos hacen las cosas así. Y cada uno de ellos lo sustenta de tal forma que a la final es el programador o el desarrollador, el analista, para no hacerse problemas, incluye esas 16 opciones. Porque son 4 por 4, 16, para evitarse el problema, ¿no? Entonces, una de las cosas es lo que ustedes tienen, recopilan esa información, tienen que ver, a la final, esas 4 cosas que tiene cada uno, a la final hacen lo mismo, sino que son hechas o son vertidas de diferentes formas, de distintas palabras, ¿no? Y hay que tener bastante cultura con esta opción, ¿no? Después nos dice que es un requerimiento, ya lo hemos visto anteriormente, esto es lo mismo que he escrito en el otro lado, ¿no? La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Eso es una realidad, ¿no? La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Muchas veces nos piden tantas cosas y no sabemos qué cosa es realmente lo que quieren, ¿no? Entonces, ninguna parte del trabajo es conceptual. Es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos y detallados. Por aquí hay una gráfica. Los requerimientos se deben descubrir antes de empezar a construir un producto y puede ser algo que el producto deba hacer o una cualidad que el producto deba tener, ¿no? Estas son, digamos, toda la secuencia que se debe realizar, ¿no? La demanda operacional, es decir, de dónde se inicia el proyecto, la licitación, las técnicas, correcto, que necesitamos para poder levantar toda esta información, obtener, recopilar, ¿sí? Hacer un análisis, ¿no? La verificación, la estimación, especificamos qué es lo que queremos y al final validamos. Si por ahí encontramos errores, podemos retrotraer y podemos buscar la forma de cómo solucionar los problemas, ¿no? Y al final de todo esto vamos a tener, ¿no? Los requerimientos, todo lo que nosotros queremos conllevar. Esta es una secuencia a través de estructura de las cosas que debemos realizar. Así, a grosso modo, contactamos a los interesados, identificar el problema y la causa de la raíz, ¿no? Obtener resumen del alcance de lo que ellos quieren, elicitar requerimientos de alto nivel, eso quiere decir que empiezo a hacer la recopilación. Interesados están de acuerdo, o sea, yo ya hice un resumen, no, ¿qué hago? Nuevamente vuelvo a adicionar, modificar o eliminar requerimientos. Y nuevamente hago la consulta y les pregunto, ¿están bien? Sí, continúo. Interesados proveen los detalles del requerimiento, ¿correcto? Los detalles son claros y validados. Si es no, nuevamente vuelvo a hacer todo el proceso. Si es sí, interesados, comienzan acá la lluvia de ideas, empezamos a priorizar los requerimientos. Los requerimientos han sido priorizados, no, vuelvo a continuar priorizando. Si es sí, acá viene la parte. Documentar y revisar los requerimientos, ¿no? Requerimientos priorizados, si es no, vuelvo a documentar y así voy dando vuelta.
¿correcto? Congelamos los requerimientos porque son los que vamos a utilizar, ya no va a haber ningún tipo de modificación y estimamos, planificamos, ya viene la otra parte, ¿no? Ya lo final, ¿no? ¿Correcto? O sea, más o menos es la secuencia de cómo se debe realizar un análisis de requerimientos, ¿no? Tenemos los distintos modelos, los modelos en cascadas, definición de los requerimientos, diseño del software del sistema, la implementación y prueba de unidades. Esto prácticamente la definición de requerimientos. Aquí estamos hablando de un análisis, acá estamos hablando del diseño, acá estamos del desarrollo, la programación que ustedes lo van a realizar. Aquí lo que hacemos es probar el sistema e instalarlo. Y aquí lo que tenemos que hacer es un seguimiento con respecto al sistema, si está funcionando normalmente, y hacer mantenimiento, como habíamos visto el día de ayer, ¿no? Del software en el caso necesite algunas modificaciones, ¿no? El ciclo de análisis de los requerimientos, debemos extraer todos los requerimientos, las necesidades de los usuarios, información del dominio, información del sistema existente, estándares de regulación, ¿no? Cuando hablamos de estándares de regulación, estamos hablando que también incide en el desarrollo de estas cosas partes externas, ¿no? Las partes legales. Si lo que vamos a desarrollar está de acuerdo a las normatividades vigentes de la SUNAT, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo, si es que vamos a hacer planillas y todas esas cositas, ¿no? O sea, influyen ciertos factores importantísimos, ¿no? Se hace el análisis de requerimiento, nuevamente llegamos, documentación de los requerimientos, este es lo pesadito, ¿no? La validación de los requerimientos y obviamente a las finales el término total, ¿no? ¿Cómo se extraen los requerimientos? ¿No? Aquí lo que estamos viendo las cosas, entrevistas con el cliente y con los futuros usuarios, encuestas, documentos entregados por los clientes. Aquí cuando hablamos de documentos entregados por los clientes es, por ejemplo, con qué tipo de documentos trabaja el usuario. Mira, nosotros llenamos este formato, recopilo ese formato. Llenamos este cuaderno, recopilo ese, o sea, no me lo llevo el cuaderno, no, le saco una fotocopia, lo dibujo, ¿no? Me dan este formato. Mira, después introduzco la información en Excel, extraes una imagen del Excel. Entonces, todos estos formularios que tú vas recopilando, al final te sirven para diseñar tu tabla para tu base de datos. ¿Cómo registras a tu cliente? Mira, yo tengo este formulario. El cliente pone su nombre, su razón social, su dirección y pone un montón de datos, ¿no? El cliente. Ah, ese formulario que ustedes tienen, en papel obviamente, les permite a ustedes para que después cuando hagan su diseño de base de datos vean qué campos de ahí son relevantes y se deben colocar y qué datos obviamente se deben omitir. Porque hay formularios que te llenan tanta cantidad de datos que nunca van a ser utilizados, ¿no? Entonces, eso también te permite analizar con respecto a los documentos entregados, ¿no? Prototipación, es decir, generar prototipos, modelos que me permiten ver cómo funcionaría el sistema y obviamente algunos sistemas antiguos si es que esto ya es obsoleto y quiero hacer uno nuevo, ¿no? A ver cómo lo hacían, cómo se trabajaba anteriormente, ¿no? Importante también tener en cuenta que en muchos casos el cliente no sabe, ojo, no sabe al inicio del proyecto cuáles son sus requerimientos. De verdad, o sea, puede suscitar una sola cosa, pero al final son N cantidad de cosas que nosotros vamos a ir descubriendo en el transcurso del estudio. Por eso es que se decía, ¿no? Que para que fracase un proyecto, normalmente el apuro, no, hay que hacerlo rápido, no, ¿no? Entonces, en el transcurso de todas estas cosas comienza. Y a esto es a lo que yo quería llegar con ustedes, ¿no? Realmente a lo que estamos viendo. Voy a necesitar conocer tus requerimientos antes de empezar a diseñar el software. La niña es la programadora y el patita es el cliente. Antes que nada, ¿qué estás tratando de lograr? O sea, ¿qué es lo que quieres? Intento hacer que diseñes mi software. Me refiero a qué intentas lograr con el software. No voy a saber qué puedo lograr hasta que me digas lo que el software puede hacer.
¿no? Por la fácil. Intenta meter esta idea en tu cabeza. El software puede hacer cualquier cosa que yo diseñe que haga. El patita se pone a pensar, puedes diseñarlo para que te diga mis requerimientos, ¿no? Con eso, ¿qué está sucediendo? O sea, aquí a mí me causa risa, ¿no? Porque eso significa que el cliente no sabe qué es lo que quiere realmente, ¿no? Exactamente, David. El cliente no sabe lo que quiere. Muchas veces te dice, yo quiero que al presionar un botón haga tales cosas. Esa es la clásica, ¿no? La clásica. O no sé si en su casa han escuchado, yo quiero que presione un botón, salga esto, y ellos siempre dicen botón, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros, como analistas, porque estamos hablando de analistas, ¿no? Debemos entender cada vez que queremos o querramos realizar los análisis de requerimientos. Especificar, hablar de tal forma con el cliente, con mi stakeholder, ¿no? Con mi partner, decirle, oye, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? O sea, que la verdad no sé, ¿no? Son tantas cosas las que quiero, porque me ha sucedido, pero comienza por algo, es que quiero todo, ¿no? Entonces, ya, del todo agarra el primero. Y agarramos el primero y del primero empezamos a conversar, a decir, a hablar, ¿no? Nos vamos entendiendo, ¿correcto? Y son ustedes que también las personas que deben ayudar. Obviamente que eso te da la experiencia del caso, ¿no? O sea, al inicio de repente también vas a tener problemas, porque nadie nació, perdón, sabiendo, ¿no? Entonces, en las entrevistas y reuniones, publicar previamente una agenda y seguirla, incluir a las personas apropiadas. Si no se invita a una reunión a un actor importante por los temas tocados, tenderá luego a asistir a todas las reuniones para no perder nada. Se invita a alguien que en la práctica no tiene relación con el tema de la reunión, puede distorsionar la reunión y no asistir a las reuniones posteriores. ¿Qué sucede con esto cuando invito a alguien que no tiene que ver nada con el tema? Lo que sucedió en antes. Esta persona mira de una forma distinta a lo que sucede y al tratar de vertir sus opiniones puede cambiar las opiniones del resto, dependiendo qué tanta llegada pueda tener. Ojo, ¿no? Manejar las personas que no pertenecen a la reunión, no agendar reuniones justo antes de la hora del almuerzo, por ejemplo, como les decía, procurar se respeten los horarios de inicio y término de las entrevistas y reuniones, ¿no? Son algunos tips, ¿no? ¿Qué más lo que debemos llevar nosotros? Llevar tarjetas de presentación y presentarse al inicio de la entrevista si no lo ha hecho anteriormente con algún participante. Recordar y confirmar la asistencia de los participantes claves a la reunión unos minutos antes de la hora de inicio. Establecer previamente una política de interrupciones. De repente por aquí, por favor, si pueden apagar sus celulares, ¿no? Prohibir ataques personales y descalificaciones. Esto es cuando es entrevistas, reuniones, ¿no? Comienzan a atacarse, a pelear y por eso es que a veces es difícil llevar este tipo de reuniones. Reducir la presión si la atmósfera de la reunión se complica, pero considerando que de algunos conflictos puede surgir conclusiones importantes para el proyecto. De toda discusión siempre nace la luz, ¿no? Cuando decíamos entrevistas y reuniones, hacer una pregunta, escuchar la respuesta, entonces describir nuestro entendimiento. Usar la terminología y artefactos del usuario, lo que yo le decía, ¿no? Usar el léxico de su idioma. No podemos hablar nuestro idioma. En los minutos finales, revisar los puntos tocados en la entrevista o reunión para detectar detalles que necesitaba aclaración en caliente, ¿no? Al término, agradecer a los usuarios y todas estas situaciones, ¿no? Podemos hacer análisis comparativos de algunas técnicas, entrevistas y contenarios, utilizar las ventajas, se tiene una gran cantidad de información, se puede usar, ¿no? Pantallazos para conocer el dominio, son flexibles porque son modificables, pueden combinarse con otras técnicas, ¿no? De ventajas, obviamente, que pueden ser redundantes o incompletas porque no todos te van a dar la información completa, eso es verdad. El volumen de la información manejado es alto, requiere mucha organización de parte del analista, es decir, tenemos tanta información que debemos ordenarla, procesarla, por eso le digo que la parte del análisis es un poquito tedioso
¿no? En el entendimiento de cómo funciona, ¿correcto? Tenemos las lluvias de ideas, también hemos visto los diferentes puntos de vista, ¿correcto? Obviamente, también tenemos que ser claros con respecto al tipo de léxico que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos los prototipos, ya los que hemos visto, ¿correcto? Ayudan a validar y desarrollar nuevos requerimientos, permite comprender aquellos requerimientos que no estén muy claros y que sean de alta volatilidad. De ventajas, el cliente puede llegar a pensar que el prototipo es una versión del software que será desarrollado, que en realidad solamente es un modelo. A menudo el desarrollador hace compromiso de implementación con el objetivo de acelerar la propuesta y funcionamiento del prototipo. Y este es uno de los grandes problemas. Sí lo puedo hacer, no te preocupes, yo lo hago. Mira, yo necesito que, sí, sí, ya lo hacemos, no te preocupes, pero al final es decir, ese sí lo hacemos, implica que tengas que hacer nuevamente recopilar información, nuevamente tienes que hacer análisis, nuevamente tienes que hacer tu desarrollo y el prototipo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, te digo, porque hasta a mí me sucede hay veces, ¿no? Entonces, cállate la boca, no hables, ¿no? En el análisis de requerimientos se procesa la información obtenida, se analizan inconsistencias que puedan existir, lo que les decía a ustedes, hacen las comparaciones, ¿correcto? Y obviamente se mira que si la información obtenida es suficiente para que pase a la etapa del diseño, ¿no? ¿Sí? Algunos documentos que son requeridos, estamos hablando de los documentos que podemos trabajar. Debemos revisar toda esta documentación. Eso ya lo van a ver ustedes en la parte de base de datos, ¿correcto? ¿No? Este es algo muy importante, el proceso de lectura. Dice, el proceso de lectura consiste en leer la secuencia de letras de cada palabra y luego ir armando la frase con cada una de las palabras identificadas. Este, por ejemplo, es una técnica muy importante de análisis. Y si ustedes pueden leer esta otra partecita que está acá abajo, que les coloco acá, ¿no? Ustedes van a entender. Según el estudio, pero ustedes ya saben que según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén, ¿no? Escritas. Mira, te dan cuenta, o sea, nosotros podemos armar esto sin necesidad de estar leyendo. Ya estamos analizando porque nuestro cerebro nos permite esta opción, ¿no? Ahora, si ustedes les dejo como tarea, porque esto está ya subido en el Chamilo, lo puedes bajar, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Y permite poder mejorar nuestras sintaxis, ¿correcto? ¿No te parece algo increíble? Y te das cuenta que uno lo escribe mal, pero tú ya estás sabiendo qué cosa es lo que viene, ¿ya? Por si acaso. Entonces, digamos, ahí existen textos de esta forma. Si lo buscan por ahí, sería interesante que lean, que sea una o dos hojas, y eso les permite la habilidad, ¿no? De poder entender este tipo de cosas. Lo leíste normal, ya ves, Durán, ¿ves? Te das cuenta, o sea, ajá, claro, esta es una técnica especial, ¿ah? Te permite rápidamente, ojo, es un tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué los proyectos de software son exitosos? 15.9% involucra a los usuarios, o sea, hay que involucrarlos. El 13.9% hay un soporte de administración, es decir, hay una persona con altos conocimientos. 13% clara definición de los requerimientos, o sea, los requerimientos están claramente detallados. Es decir, tenemos una idea concisa de lo que necesitamos y de lo que queremos de que se realicen. El 9.6% tiene un planeamiento apropiado. Es decir, se han establecido los tiempos y las fechas que debe durar cada una de estas etapas. Las expectativas, eso quiero decir que a donde yo quiero llegar son realmente verídicas. Sí se puede realizar y se va a hacer, ¿no? Y no extensos, es decir, que está enmarcado todo nuestro territorio. Solamente hasta a esta parte vamos a realizar. Más de eso será otro tipo de proyecto, ¿no? Equipo competente de profesionales, es decir, voy a trabajar con buenos analistas, voy a trabajar con buenos desarrolladores, voy a trabajar con buenos diseñadores, ¿no? Entonces, obviamente, esto es lo que influye, ¿no? Y esto, digamos, está enmarcado dentro de lo que es software y sistemas de calidad, ¿no? Que fue escrito en el año de 1997.
¿Y por qué los proyectos fallan? ¿No? ¿Por qué los proyectos de software fallan? Requerimientos incompletos, falta de requerimientos, falta de recursos, expectativas no realistas, cambios de requerimientos, especificaciones constantemente, porque no hicimos un buen levantamiento de información y esto llega un momento que aburre y ya no quieren hacerlo. Falta de planeamiento, no se especificó el tiempo adecuado, que también está dentro de este libro. Y acá vemos costos relativos en corrección de errores de requerimiento. Imagínense, miren, ¿se dan cuenta? Requerimientos en el diseño, en la codificación, en el test de desarrollo, en el test de aceptación y en la operación. Imagínense que los errores se encuentren en la operación. O sea, prácticamente tenemos que regresar para ver si falló el test y en qué falló. En el test de desarrollo, en el test de codificación, de repente falló en el diseño, de repente falló en el requerimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que un costo en requerimiento, nada, casi nada se invierte. ¿No? Es más la etapa de análisis, la mate de paciencia, la parte en la que ustedes deben documentar todas las cosas, en la parte de diseño tampoco y en la codificación, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Los costos son mínimos, pero cuando ya comienza la parte de la implementación y liberación del software, ahí es donde comienza todos estos tipos de errores, ¿no? Claro, o sea, lo que sucede es que si yo fallo aquí, yo no voy a avanzar esto, yo regreso a requerimiento. ¿Me dejo entender? Si yo fallé aquí, entonces yo debo regresar acá. Yo no puedo avanzar acá porque sé que tengo errores. Entonces, si fallé aquí, me voy acá. Y si fallé aquí, me voy acá. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se llama la retroalimentación. Pero si yo no me doy cuenta de nada y fallo acá, realmente porque los test, no hice bien los test, no hice bien las pruebas, entonces el grado de errores es fuerte, ¿no? Entonces, por eso es que en toda fase que ustedes tengan, deban realizar la verificación. Ah, está muy bien, por eso que le digo, van trabajando con los clientes, ¿no? Trabajan ustedes con el cliente, entonces el cliente tranquilamente les va a decir, sí, está bien, por eso se habla de validación. El cliente lo valida, pasamos a la siguiente etapa y seguimos trabajando. Y se dan cuenta que una parte dijimos, se congela los requerimientos. Es porque el cliente ya lo validó y ya no van a haber cambios. Ahora, si existe en la etapa de codificación un cambio por parte del cliente, entonces se tiene que reestructurar nuevamente todo, tu planificación, todo, pero eso implica que el cliente va a tener que pagar más, ¿correcto? Va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque hasta donde él aceptó, ya hay una conformidad, ¿no? Es como cuando yo les digo, como ustedes mandan a construir su casa, yo quiero que esta pared tenga esto, por acá, tarajado, listo. ¿Cuánto me cobras? Te cobro tanto, perfecto. Pero si yo a la mitad de construcción digo, no, esta pared mejor ponla por acá y adecúala, pucha, tengo que reestructurar todo, ¿no? Entonces, una vez que tú reestructuras todo, dices, no, pero ahora tengo que hacer nuevamente todo esto y esto te va a costar tanto. Ah, ya, perfecto, te pago y lo haces. Y no es que el cliente te acepte y modifique, ¿no? Obviamente, una de las cosas que ustedes tienen que influenciar bastante, por eso es que ustedes validan. Ustedes, todos los requerimientos, ustedes hacen un análisis y eso se lo explican y se lo dan con un prototipo, con gráficas, no sé, al cliente. Y el cliente cuando te diga, así quiero, así debe ser. Pero normalmente el cliente cuando quiere modificar es porque vio en otro lado, ¿no? Oye, pero yo he visto que así también lo así, pero tú querías así, acá está el modelo, hemos conversado, me he reunido con tu gente, bacán, pero lo puedes adaptar y sí lo puedo hacer, pero eso implica de que tenga que reestructurar mis tiempos, porque tienes que reestructurar tus tiempos, tengo que reestructurar mis costos también, ¿no? Entonces, si esto yo lo acababa en noviembre, ahora lo acabaré en marzo del próximo año. Y eso implica dinero adicional. ¿Qué te decía el cliente? Ah, no, continúa nomás con lo que estabas haciendo, por si acaso. ¿No? Pero de todas maneras, todo esto implica costo, gasto. Es importantísimo, ¿no?
Errores, los distintos tipos de requerimientos, otros, código, diseño, ¿no? Y requerimiento, mírenme. Los fallos típicos son en requerimiento. Cuando no tenemos un buen requerimiento, no está bien diseñado, es el 56% de los errores están en los requerimientos. En realmente saber qué cosa es lo que quiere el usuario y qué cosa es lo que no quiere. ¿Sí? Aquí es lo importantísimo donde yo quería llegar. La definición de requerimientos y el análisis son críticos para mantener bajo los costos de desarrollo y mantenimiento. Existen dos tipos de requerimientos: los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos se pueden dividir, ya lo hemos visto. Los requerimientos funcionales son los requerimientos que especifican las entradas al sistema, la salida del sistema y la relación entre las entradas y las salidas, ¿correcto? Todo lo que indica al funcionamiento del sistema. Ya vamos a ver un ejemplo. Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características o restricciones que de una u otra forma pueden limitar al sistema, como por ejemplo el rendimiento, la interfase de usuario, la confiabilidad, el mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de requerimiento funcional: para calcular el interés de depósito fijo anual se hace por un periodo de 3 años al 14%. Este es un requerimiento funcional porque esto de acá tiene que estar dentro del software colocado. Los datos requeridos de los clientes son nombre, apellidos, ¿no? Código de identificación y teléfono, por ejemplo. Estos son requerimientos que necesita el sistema para que pueda funcionar. Para poder ingresar un cliente, primero hay que tener ingresada la empresa en la cual trabaja. Estos son para que pueda funcionar el sistema. Para que el usuario pueda acceder al sistema debe tener clave y password, ¿no? Son todos. Para calcular el 18% del IGB se multiplica, ¿no? El monto neto, perdón, por 1.18 o por 100 entre la cadena de porcentaje. Por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos son requerimientos funcionales. La famosa caja negra, todo lo que va dentro del sistema. ¿Cómo lo hace? El famoso cómo lo hace son los requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios tipos. El performante, por ejemplo, puede ser número de dígitos de precisión en un cálculo numérico. Es decir, que todos los promedios deben ser con 2 decimales, por ejemplo. No, yo necesito trabajar con 5 decimales, entonces, esa es un requerimiento no funcional, porque no necesariamente hace que el sistema funcione, ¿no? Simplemente la parte visual. El tiempo máximo de respuesta en una transacción. A la hora que yo me conecto con la base de datos y grabo, hay una instrucción que me dice máximo 15 segundos. Máximo, mire, y demasiado, 15 segundos es demasiado, ¿no? Pero yo le pongo 15 segundos, ¿no? Y si después de 15 segundos no se pudo grabar, entonces que me salga un mensaje error diciendo, ¿no? Tiempo límite, ¿no? De acceso o algo por el estilo. Y acá lo mismo, tiempo de respuesta y finalización de tareas de un sistema en tiempo real, ¿no? Ambiente, por ejemplo, un requerimiento no funcional de tipo ambiente. Que el sistema corra bajo un determinado sistema operativo. Yo quiero que solamente corra bajo Windows. Si tú lo llevas a Linux, a Unix, no funciona. ¿Correcto? Usar un determinado lenguaje de programación. Yo quiero que ustedes realicen este programa, este sistema en Java. No lo quiero que lo hagan en C#, ni en Ruby, ni en Python. Seguridad, ¿no? El alta y el baja del libro puede ser realizado solo por el jefe de la librería, ¿no? Entonces yo le voy dando lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Les voy dando el nivel de acceso a cada uno de ellos. Solamente tal usuario puede modificar, tal usuario puede ingresar, tal usuario puede borrar, y estos usuarios solamente pueden consultar. En el caso de ustedes, por ejemplo, el estudiante lo único que puede hacer es hacer consultas a sus notas, por ejemplo, su nivel de seguridad. Otro tipo de requerimiento no funcional, por ejemplo, la usabilidad, ¿no? Los futuros usuarios deben poder utilizar el sistema después de un entrenamiento de 2 semanas. El ingreso de pedidos de clientes típico, 15 ítems,
no puede llevar más de 1 minuto. Por ejemplo, ¿no? O sea, acá estamos hablando de esta situación, ¿no? De la rapidez con que el usuario debe trabajar. Confiabilidad, ¿no? Probabilidad de fallos de baja demanda, por sus siglas en inglés, tasa de ocurrencia de fallos, tiempo medio entre fallas, disponibilidad, ¿no? Es decir, que si se cae el sistema automáticamente, tiene que haber un sistema de respaldo que funcione automáticamente, ¿no? Tiempo medio entre fallas, es decir, que si el sistema falla, ¿cuánto tiempo debe estar parado este sistema para que entre en funcionamiento? ¿No? Y la tasa de ocurrencia de fallo, es decir, el sistema debe fallar por lo menos una vez cada 2 años, cada 3 años, digamos, ¿no? O sea, todo eso es lo que se tiene que realizar, ¿no? Tipos de satisfacción en el cliente usuario. Requerimientos normales, respuesta del usuario a preguntas específicas. La satisfacción e insatisfacción es proporcional a su presencia, ausencia en el sistema. La satisfacción es lineal y bidireccional. Requerimientos esperados, los requerimientos extras, ¿no? Los tipos de servicio y las categorías de usuario, ¿no? Entonces, aquí yo, de acuerdo a estos tipos, yo puedo ir buscando requerimientos, que son otros tipos, ¿ya? Normalmente se trabajan con dos, los que son funcionales y no funcionales. Y dentro de los no funcionales vamos a tener lo que hemos visto anteriormente, el performante, el ambiente, seguridad, usabilidad y confiabilidad. Estos tipos que están acá ya normalmente se utilizan cuando son grandes corporaciones, ¿sí? Bueno, esto, clasificación por tipos, requerimientos asociados a la funcionalidad, asociados a presentación, asociados a la performance y a la administración, ¿no? Estas cosas que nosotros prácticamente no lo vamos a ver. Esto se ve a nivel ingeniería, pero de todas maneras les estoy dejando. Los tipos de documentos que vamos a requerir, aquí también está específico, pero esto es a nivel de ingeniería, ¿no? Pero igualito se los estoy dando para que tengan. Y para acabar, las principales conclusiones, ¿no? La ingeniería de requerimientos es primordial en el proceso productivo, ya que se enfoca en la producción, siendo su tarea la generación de especificaciones correctas que describen con claridad, sin ambigüedades y en forma compacta las necesidades del cliente, minimizando los problemas relacionados con la gestión de dichos requerimientos. Los requerimientos son importantes debido a que son la base de todo desarrollo de software. Obtener requerimientos de calidad demuestra que el trabajo realizado culminará con éxito, y esto se debe a dos factores: la utilización adecuada de las técnicas de captura de requerimientos con los clientes y la experiencia de los analistas del proyecto. Yo utilizo muy buenas técnicas para poder recopilar estos requerimientos y obviamente la experiencia del analista con respecto, ¿no?, a lo que sucede ahí. Una otra técnica que existe, me había olvidado, es la técnica de observación, ¿no? Que eso también es importante. Muchas veces en una empresa, cuando yo quiero saber cómo funciona algo, ¿por qué? Porque cuando yo hago la entrevista a un usuario cualquiera y saben a lo que estoy yendo o ve que yo estoy indagando, entonces como que se reservan muchas cosas y se siente cohibido, no suelta todo, ¿no? Pero como que también cuando tú haces la observación, simplemente vas mirando y vas detallando todo lo que hace cada uno de ellos, ¿no? Tanto dentro de oficina como en la parte productiva, que es muy importante la observación, ¿no? Y eso es todo, señores. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, no, todo bien, todo bien. Ya, Sebastián, ¿alguien más? Todo bien, profe, todo correcto. ¿Listo? Correcto. Entonces, lo que refiere a los requerimientos, ya saben, ahora la siguiente semana ya comenzamos con un caso práctico. Ya les voy dejando, por favor, el día martes, ya les dejo para que se junten, y vuelvo a recalcar. Bueno, hasta aquí ya despido, voy a terminar la grabación.